Muy buenas tardes, bienvenidos. Volvemos hoy con otra charla y vamos a hacer una breve presentación. Los dos montañeros activistas, intrépidos, que se mueven en todos los terrenos, nos van a ofrecer hoy una charla de las Dolomitas. Yo no he estado en las Dolomitas, pero a mí me suenan a Reinhold Messner. Sí, señor. El primero que hizo los 14.8.000 sin oxígeno, que es de allí, a pesar de que habla alemán. Y también me suena que la película del oso, si hay un crío, o para todos los públicos, es una película recomendable, también se grabó allí. Espero que vosotros profundicéis más y nos deis una buena charla. José Luis López González, para los montañeros José Truji, y Francisco Javier San Sebastián ayer, para los amigos Javi Sidrigas. Javi Brechas. Pues ahora aquí os quedéis con la materia. Vale. Toma, para ti. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. La verdad que para mí es un placer estar aquí, pues en el Grupo Almanzor, donde yo empecé a hacer montaña junto con José, porque bueno, pues la verdad que uno de mis primeros o de mis mejores logros en montaña es haber sido compañero de cordada de José. Ya más que eso ya no puedo decir. Bueno, vamos a ver, nosotros hicimos una excursión a Dolomitas hace 8 o 9 años y bueno, nos pareció un lugar maravilloso, increíble, una pasada de lugar desde un punto de vista de paisaje, de naturaleza, de historia, de todo lo que evoca todas las montañas que vimos por allí. Quedamos tan contentos de aquella excursión que no nos quedaba más remedio que invitar o que intentar transmitir a nuestros amigos pues esas sensaciones que habíamos sentido en los Dolomitas o en las Dolomitas. Entonces hicimos una segunda excursión en el año 2019 y la mayoría de las fotos que vamos a ver son de esa presentación. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver flores magníficas en todas las... Así, por favor, si podéis apagar la luz, sí. Las montañas de las Dolomitas, pues son macizos, aislados, como luego nos explicará José, con valles profundos intermedios, y en todos ellos hay grandes praderas y bosques magníficos con flores en cualquier momento del año, bueno, en cualquier momento del año que hay flores, claro, pero bueno, hay maravillas auténticas. Hay caminos, balcones auténticos, balcones maravillosos con una panorámica soberbia. Lagos que si no los viéramos no los creeríamos, con unos colores diferentes en función de los minerales que han disuelto y que, bueno, pues que parecen una producción de Photoshop, pero que son auténticamente, pues, milagrosos. Refugios como este, el primer refugio que se creó en las Dolomitas, auténticos nidos de águilas, a los que se llega por vías ferratas, algunas de las cuales utilizan pues estratos tan espectaculares como este, en la vía Ivano Dibona, o este otro, en la Innerkofler, una de las que precisamente popularizó Reinhold Messner, cerca de las cimas del Lavaredo, y donde se ven, por cierto, ya algunas construcciones de la Primera Guerra Mundial, de las que luego hablaremos. Y vías ferratas un poquito más potentes, como esta de vía de Ana, ¿cómo se llama? Vía Ana, bueno, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Que bueno, está en las Tofanas y que bueno, pues ya es un nivel, digamos, superior de camino asegurado. En cualquier caso, pasamos por crestas alucinantes que nos recuerdan de alguna manera a llamaradas de piedra. Es como si se hubiesen petrificado las montañas y estuvieran ascendiendo hacia el cielo. Son recorridos de todas las categorías, de todos los niveles, también aptos para montañeros pues del montón, como nosotros, digamos, pero que realmente son absolutamente inolvidables y que se te quedan grabadas para siempre. Algunas de esas vías ferratas pasan por lugares donde hubo estragos brutales durante la Primera Guerra Mundial, pasan por lugares donde murieron miles y miles de personas. Cuando hablo de miles, hablo de centenares de miles de personas, no solamente por la guerra, sino incluso por
por el frío, por la hipotermia y por los problemas que surgieron durante el tiempo que estuvieron allí. Pero, ¿por qué se formaron las Dolomitas? ¿Por qué existen estas montañas? Bueno, pues eso nos lo va a explicar José en un momentito. Buenas noches o buenas tardes. Vamos a ver, antes de empezar a hablar de estas cosas tengo que decir por qué estoy aquí. Vamos a ver, en un principio yo no tenía pensado hablar, pero resulta que hay dos personas, que uno está por aquí sentado, está por ahí perdido, ¿no?, que es un poco responsable de estas charlas, y otro pues es el que ha hablado antes que yo, ¿no? Me han dado tanto la paliza, y al final pues dije, bueno, pues vale, pues voy a hablar un poco de estas cosas. ¿Y de qué voy a hablar? Pues yo voy a hablar de algo que realmente puede ser a lo mejor algo pesado, o por el contrario a lo mejor puede ser algo interesante. Espero que sea algo interesante. Entonces, pues nuestra charla se puede decir que va a consistir de dos partes, ¿no? Va a consistir, vamos a poner, espera, a ver, ¿qué pasa aquí? Va a consistir de hablar de la geología de los Dolomitas, siempre en el contexto geológico, que es lo que voy a contar, lo que voy a intentar contar. Y después Javier pues va a hablar un poco más de los Dolomitas desde el punto de vista paisajístico, de las impresiones que se puedan tener, de las vías ferratas, etc. Bueno, para esto, para entender un poco la geología de los Dolomitas, intento relacionar varias cosas. Me han puesto tiempo para hablar de esto y entonces voy a ir a veces rápido. De todas maneras, si hay algunas cosas que después se quieran entender algo o que explique algo más, pues me lo preguntáis después, ¿vale? Entonces voy a intentar tocar tres cosas. ¿Dónde están los Dolomitas? Que es una pregunta, podemos decir, casi muy obvia, una respuesta muy obvia. ¿Qué son los Dolomitas? Y después, ¿cómo se formaron los Dolomitas? Que es tal vez lo más complejo de todo. Vale, primero, ¿dónde están los Dolomitas? Vale, para entender dónde están los Dolomitas, que podríamos decir, bueno, pues todos sabemos que están al norte de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, los Dolomitas están en una cordillera o en un orógeno bastante potente, una montaña muy potente, que podemos decir que empieza pues aquí en la península ibérica y posteriormente va como más o menos en línea recta hasta el Himalaya, ¿vale? Todas esas montañas que vemos ahí como línea recta, pues tienen una cosa en común, que se originaron en un proceso que se llama orogenia alpina. Algunas cosas curiosas de estas montañas es que pueden ser lineales, o pueden ser a lo mejor curvas, o curvas un tanto complejas. Por compararlo con los Pirineos, que a mí me parece que siempre nos sirve. Los Pirineos más o menos es una cosa lineal y los Alpes es una cosa curva, ¿vale? Los Pirineos tienen un tamaño y los Alpes podemos decir que es el doble, un poco para ponerlo en el contexto del tamaño. Vale, esto es más o menos los Alpes viéndolo a más detalle. ¿Y dónde están los Dolomitas? Vamos a ver, tenemos los Alpes como divididos en dos partes, los de la izquierda los occidentales, los de la derecha son los orientales. ¿Y los Dolomitas dónde están? Pues más o menos ahí colocados. Como punto de referencia, para situarlo bien, coger Venecia, y entonces estaría por encima de Venecia. Bueno, ¿qué son los Dolomitas? Bueno, pues los Dolomitas son un conjunto de macizos montañosos o montañas, cada uno que utilice el término que quiera, que se encuentran en los Alpes orientales, y entre cada macizo y otro macizo tenemos valles muy profundos, y eso se debe a la historia geológica que tenemos por detrás. Tienen algunas cosas en común, uno de esos que son macizos separados unos de los otros. Otra cuestión es que están formados por dolomía y caliza, que son dos rocas dominantes. Hay más rocas, pero son dos rocas dominantes allí en ese macizo. Y después tienen una historia geológica común. Podemos decir que esa historia estaría dentro de la historia de los Alpes, dentro de la historia de los orógenos alpinos, etc. Bueno, como consecuencia del valor natural que tienen, en el año 2009 se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso es darle una categoría, hay pocos espacios que se declaran por la UNESCO como tales espacios, y yo creo que merece mención. La verdad es que cuando se va a los Dolomitas, realmente eso te sorprende lo que son, y la verdad es que es para ir varias veces y verlo varias veces. Bueno, la composición de los Dolomitas. La composición de los Dolomitas está fundamentalmente hecha de dos tipos de roca, caliza y dolomía. ¿Qué características tienen esta roca? Pues podemos decir que la caliza está formada por esto, por carbonato cálcico, y la dolomía está formada por esto, carbonato cálcico magnesio, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros tenemos en la roca el mineral podemos decir al 100% nos llamamos caliza. Cuando tenemos este mineral al 100% en la roca, lo llamamos dolomía, pero después tenemos un tránsito bastante grande. O
sea, podemos tener más de una cosa o de la otra. Realmente se puede decir que la dolomía es una calcita, pero que tiene magnesio. Bueno, esta es una imagen del mineral y esto es una imagen de la roca. Bueno, ¿cómo se formaron los dolomitas? Y ahí, para entender cómo se formaron los dolomitas, quiero contar 4 cosas. ¿Qué es una cuenca sedimentaria? ¿Qué es la tectónica de placas? ¿Qué es la orogenia? ¿Qué es la historia geológica? ¿Vale? Entonces, primero, cuenca sedimentaria. Una cuenca sedimentaria es una depresión de la corteza donde se va a llenar posteriormente de sedimentos. Bueno, pues esto sería una sucesión de una cuenca sedimentaria. Las cuencas sedimentarias más importantes los tenemos en los bordes de los continentes, pero cualquier, vamos a poner concavidad, agujero que podamos tener en la corteza, funciona como una cuenca sedimentaria. El Valle Amblés funciona como una cuenca sedimentaria, pues bueno, pues esto se puede decir, donde están los dolomitas, era una cuenca sedimentaria mucho más grande. Bueno, aquí ocurre una serie de procesos. Cuando cae el sedimento, sufre un proceso de transformación del sedimento, que es lo que se llama de génesis, y se nos generan rocas sedimentarias, en este caso, la dolomía y la caliza. Bueno, en la cuenca sedimentaria, y aquí en los dolomitas se nos da el caso, que el mar va a estar fluctuando constantemente, va a estar subiendo, va a estar bajando. Entonces, si nosotros tomamos de referencia, vamos a poner el nivel del mar, este que pongo aquí tendrá una línea de costa, pero ¿qué ocurre a continuación? Pues que el nivel del mar va a subir y entonces tenemos lo que llamamos una transgresión, pero también el nivel del mar puede bajar y tenemos una regresión. ¿Qué pasa en la historia de los dolomitas? Que tenemos sucesivas transgresiones, regresiones, 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 y va a ser esa la historia. Bueno, la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría o es un hecho que nos viene a decir que la corteza está dividida por grandes unidades de la corteza, que eso se llaman las placas litosféricas. Las placas litosféricas que a nosotros nos interesan para toda esta historia es la placa litosférica africana y la placa litosférica euroasiática. ¿Por qué? Porque los Alpes lo tenemos situado más o menos por ahí. Entonces, los Alpes es el resultado del choque de 2 placas litosféricas, o sea, de 2 monstruos corticales. Bien, las placas litosféricas entre ellas están constantemente relacionándose. Y la relación que tienen son de alejamiento, que es lo que llamamos los bordes o los límites divergentes. Posteriormente tenemos los límites convergentes, o que se van acercando. En el primer caso se construye corteza, en el segundo caso se destruye corteza, y en el tercer caso pues tenemos los límites transformantes, que ni se crea ni se construye corteza, sino simplemente son movimientos horizontales. Bien, esto es un poquito más detalle la razón de por qué hay un follón aquí, por qué se forman los Alpes. Los Alpes se forman aquí, y entonces tenemos la placa africana, que es todo esto, con este apéndice, que es la microplaca. En geología lo llamamos a esta porción como microplaca, pero que dependía de la placa africana, y entonces choca la placa africana con la placa euroasiática. Orogenia, ¿qué es esto? Pues la orogenia es la formación de montañas. Entonces, la formación de montañas puede ser de diferentes motivos. En el que nos ocupa en estos momentos son los dolomitas, es un proceso compresivo, es un proceso de choque, y entonces como resultado de ese choque de 2 placas litosféricas, lo que queda entre medio se arruga, y entonces se forma el orógeno, se eleva para arriba, pero también desciende, que es lo que llamamos muchas veces las raíces de las montañas. Bueno, algunas orogenias famosas, pues tenemos la caledoniana, hercínica. La que nos interesa es la alpina, ¿vale? La alpina es la orogenia que lo asociamos con la rotura de Pangea. Pangea es un supercontinente que se generó en un momento y que más o menos, pues bueno, pues habla por ahí de este supercontinente. Bueno, tipos de orógenos, pues hay muchos tipos de orógenos. Lo que nos interesa son los orógenos que se forman por choque de placas, las placas convergentes, y dentro de esto, cuando las placas convergentes son de corteza continental, hay otros tipos de relaciones. Vale, historia geológica, y esto se puede decir que todo lo que he dicho anteriormente es un poco para hablar de la historia geológica, para poner un poco en el contexto geológico, porque si no, es que no se entiende nada. ¿Vale? Entonces, en la historia geológica que nos ocupa, es una historia geológica que nos va a dedicar, vamos a poner 380, 480 millones de años. Bien, para esto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación. Si no hacemos esfuerzo de imaginación, la geología no sirve para nada. Entonces, primeramente, para entender esto, todo el mundo se tiene que imaginar hace 400 millones de años cómo era el planeta. Eso es una cosa muy difícil, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Bien, la historia que tenemos aquí colocada, pero un segundo, esto con tanto botón, esto sería la historia de la Tierra. Y la historia de la Tierra es de 4.500 millones de años, y la historia que nos ocupa en estos momentos es solamente este trocito que tenemos aquí.
este trocito representa aproximadamente, pues eso, 400 millones de años. Bien, ¿qué pasa hace aproximadamente, pues eso, 300, 400 millones de años en la Tierra? Pues bien, para tomar algo pues yo qué sé, de ponernos en el contexto en ese momento, he puesto aquí Ávila y he puesto aquí los Dolomitas, ¿vale? Entonces, esta línea roja que aparece por aquí es el Ecuador. Por tanto, eso quiere decir que nosotros estábamos en otras latitudes y que el tiempo en ese momento era un tiempo mucho más cálido y posiblemente bien, mucho más húmedo, pues como ocurre en estos momentos en latitudes ecuatoriales, ¿eh? Por tanto, el clima del pasado en estas zonas que nos ocupan eran diferentes. Bueno, posteriormente todo esto que tenemos aquí era un supercontinente gigantesco, que es lo que se llamaba Pangea. Pues bien, ¿qué está pasando en estos momentos en Pangea? Pues Pangea se está rompiendo, y entonces al romperse aparece este mar, que es el mar de Tetis. Y entonces, en uno de los bordes del mar de Tetis, donde se está rompiendo precisamente Pangea, es donde están los Dolomitas. Y los Dolomitas en estos momentos están en un borde del continente, están en una zona sedimentaria, en una cuenca sedimentaria, y con unas condiciones muy diferentes a las actuales. Bueno, por poner en algún sitio algunos procesos geológicos, antes de estos millones de años se forma una corteza primitiva, pero voy a poner, y se constata que tenemos rocas en estas zonas aproximadamente de hace 400 millones de años. Pero bueno, pongo el comienzo de toda historia, hace 280 millones de años. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues bien, en relación con la rotura de Pangea, en el mar de Tetis, pues lo que nos ocurre es que hay una intrusión de magma y una modificación de las rocas presentes, con lo cual es que nos está formando aquí pues una roca magmática y se nos está formando también rocas metamórficas. Entonces, la base de los Dolomitas va a ser estos tipos de rocas magmáticas y rocas metamórficas. Bien, a continuación, un segundo, ¿qué tal voy de tiempo? Vale. A continuación, ¿qué nos ocurre? El clima va cambiando y entonces aparece en un momento determinado que es un ambiente un poco árido, pero todavía no tenemos ahí los océanos y se nos va a formar otro tipo de roca, que en este caso sería una arenisca. Bien, a continuación seguimos con la historia y resulta que ya esa zona que teníamos en la rotura de Pangea, pues resulta que ya está debajo del nivel del mar. Y en estos momentos se nos están haciendo dolomías, se nos está haciendo caliza, y aquí aparece una dolomía un tanto interesante relacionado con la formación de arrecifes. Estamos en latitudes ecuatoriales o, si queremos, nos vamos acercando a latitudes tropicales y, por tanto, las condiciones son muy diferentes a las actuales. Aquí se están formando un arrecife, otro arrecife, otro arrecife. Esto sería en planta más o menos los arrecifes que se están formando. Bien, a continuación de los arrecifes aparece un proceso volcánico, ¿vale? Un proceso volcánico relacionado posiblemente también con la rotura de Pangea y con procesos distensivos, y entonces se forman grandes volcanes en estos momentos, que estos volcanes van a rellenar pues, los huecos que a lo mejor se han quedado entre los arrecifes. Por tanto, aquí aparecen otros nuevos tipos de rocas, que serían rocas volcánicas. Bien, posteriormente tenemos una época, podemos decir, de transición, que a veces se queda debajo del nivel del mar, otras veces por encima del nivel del mar, se siguen formando rocas, más dolomías. Posteriormente hay una época muy interesante que coincide con más o menos el Mesozoico, que por aquí empieza el Jurásico, la época de los dinosaurios, y tenemos una zona muchas veces que está cubierta por el agua, otras veces no, que nos va a permitir que los dinosaurios anden por aquí. También se forman calizas. Y bueno, después durante un periodo muy largo, del Jurásico, Cretácico, el mar de Tetis en esta zona, el mar donde estarían los Dolomitas, es un mar bastante profundo, con lo cual no se van a formar arrecifes, sí que se nos van a formar dolomías y se va a formar caliza, y muchos fósiles que tendríamos en ese momento. Estos fósiles podemos decir que son de zonas más profundas, cuando hay arrecifes son de zonas menos profundas. Bien, pues esto sería más o menos algo de la historia. Bien, a continuación, ¿qué nos pasa? Si lo vemos en planta, las placas litosféricas están chocando entre ellas, tendríamos la placa litosférica africana, la placa litosférica euroasiática, y están chocando. Y los Dolomitas estarían ahí metidos. Bien, esto sería con más detalle. Y entonces aquí están chocando las dos placas y al mismo tiempo aquí se está elevando los Alpes. Viendo, a modo de resumen, podemos decir que la historia que os he contado
comprende varias eras, parte del Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Este sería el tiempo actual, estamos en el año 2022 y la historia más o menos de los Dolomitas podríamos empezar ahí, en esa zona. Vale, esto sería una representación gráfica, lo que se suele llamar en geología como una columna, una representación, otras veces cuando son tridimensionales son bloques, etc. Bueno, pues aquí tenemos los distintos tipos de roca, las rocas que están en la base son rocas magmáticas metamórficas, después areniscas, las dolomías, calizas, volcanoclásticos, sedimentos volcanoclásticos, dolomías y calizas, y entonces, resumiendo, las dolomías, las características que tienen, se debe mucho a la composición de estas rocas, ¿vale? Esto es una cosa que nosotros tenemos que ver, porque si fueran otros tipos de rocas, los dolomitas serían de otra manera. Bien, una vez que ya tenemos formado todas las rocas, ¿qué nos ocurre a continuación? Podemos decir que toda esta columna está relacionada con el agua, con los océanos, con la cuenca sedimentaria, y en un momento determinado, ¿qué nos ocurre? Pues en el Cenozoico nos ocurre la orogenia alpina, es cuando choca la placa africana con la placa euroasiática, y entonces se forma el orógeno, se forma todo el orógeno, que viene desde Pirineos hasta el Himalaya, y en medio pues tenemos los Alpes, y entre medias pues tenemos los Dolomitas, con esta historia de cuenca sedimentaria. Bien, resumiendo, un resumen todavía más grande, podemos decir que 2/3 partes de esta historia ha estado relacionado con los océanos, con la cuenca sedimentaria, y 1/3 de la historia podemos decir que ha estado relacionado con medios aéreos, con las montañas. Ahora, ¿qué nos pasa cuando tenemos la montaña, cuando tenemos los Dolomitas? Pues que se exponen a los agentes geológicos externos que nosotros llamamos, pues que serían a lo mejor el agua o el viento en forma de río, de glaciares, periglaciares, bueno, distintas cosas. Entonces, a todas esas rocas que se exponen las llamamos rocas madres, y a continuación las rocas madres pues van a sufrir una serie de procesos. Bien, los procesos que sufren son los procesos que sufren en cualquier montaña, esto es un proceso general. Los Dolomitas en el futuro podemos decir que va a desaparecer, como van a desaparecer muchas montañas, y entonces sufren estos procesos, erosión, transporte, sedimentación, y el sedimento cae a la cuenca sedimentaria, y la cuenca sedimentaria sufre un proceso, y aquí se van a formar las rocas sedimentarias. A continuación, ¿qué nos ocurre? La roca sedimentaria se transforma, la roca sedimentaria aflora, o sea, volvería, en caso que volviera a formarse otro orógeno, pues otra vez se expondría la roca a la erosión de los agentes geológicos, y esto es un ciclo que está ocurriendo, pues podemos decir, desde que el mundo es mundo, etc. Bien, con esto se puede decir que yo ya he hecho mi cometido, y ahora se lo dejo todo a Javier. ¿Vale? Bueno, merecía la pena ponerse un poquito pesado para que José nos explicase la geología de los Dolomitas, ¿verdad que sí? Ah, ya, es un monstruo. Bueno, en Dolomitas, como os ha comentado José, hay un montón de macizos que están separados por valles muy profundos. Están muy bien comunicados por carreteras muy buenas, pero esas carreteras prácticamente están definidas con esta fotografía. Hay ganado, hay un montón de curvas que llaman tornantes, son muy conocidas por los ciclistas. Si veis el Giro de Italia, o bueno, en fin, hay aficionados al ciclismo en todo momento, también hay motoristas por todos lados. Pero las carreteras, bueno, pues son muy viradas, hay riesgos de desprendimientos, hay riesgo de ganado y hay riesgo de que haya ciclistas o motoristas. Bueno, vamos a ver en estos, cada uno de estas montañitas que aparecen aquí, pues son un macizo. O sea, podríamos definir, bueno, pues por ejemplo, esto es la Marmolada, o por ejemplo, esto es el Scatinacho, o por ejemplo, estos son los Tércimas del Lavaredo. Entonces, vamos a hacer distintos paseos rápidos por lugares que hemos visitado durante las 2 excursiones que hemos hecho. Esto es un lugar que está muy cerca de uno de los lugares en los que nos alojamos. Empiezo diciendo que si hacéis una excursión no demasiado larga a los Dolomitas, de 15 días, por deciros algo, no conviene intentar recorrer todos los Dolomitas, porque siendo recorridos más o menos cortos en distancia, son largos en tiempo. Las carreteras son tan viradas que un lugar que está a 40 kilómetros, a lo mejor tardamos en llegar 1 hora y media o 2 horas. Entonces, hay que tratar de centrarse en los lugares que están más próximos, porque todos los lugares son interesantes. Esto es un lugar que se llama la cima Fradusta. Como veis, los estratos son magníficos, con independencia de la importancia geológica, realmente la imagen que nos transmite es de una belleza tremenda. Y ya empezamos a ver flores, como por ejemplo los Edelweiss.
muy abundantes por allí. Esto es de otro macizo, es el Sasolungo, está en el noroeste de los Dolomitas. Llegamos o subimos con una especie de remonte, bueno, parece la casita de Pinipón o una cajita de la Casitos o algo así, pero no, ahí van dos personas, apretaditas, eso sí, y además hay que subir con rapidez porque si no se te pasa el turno y bueno, pues es hasta un poquito, tiene su emoción subir ahí, vaya. Bueno, vamos a llegar a una forcela, a una portilla que está ahí en el medio, de manera que rodearemos o que atravesaremos el macizo y le rodearemos por la parte de la derecha. El camino desde la forcela baja por un sendero muy bien marcado, muy bien trazado, y vamos a ver el primero de los refugios. El primero de los refugios, creo que es el Comichi, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, pues son refugios que están situados en lugares siempre interesantes y que son de una calidad magnífica. Hay mucha gente que va allí a comer, simplemente van a pasar el día a comer y luego se vuelven para casa. Bueno, aquí hay otro refugio, si luego tenéis interés os lo podemos comentar, pero es un refugio 5 estrellas, un refugio en el que había pues colchonetas para todo el mundo que quisiera tumbarse allí a tomar el fresco, había bancos para arreglar la bicicleta, porque había caminos ciclables, pues bancos para ajustar la bicicleta, unos servicios higiénicos con una limpieza ahí maravillosa, bueno, absolutamente futuristas, en fin. Hay mucho turismo y bueno, pues la parte buena del turismo es que se hacen infraestructuras que realmente están muy bien. Y otra parte buena es que el turismo se concentra mucho en lugares muy concretos y dejan caminos y paseos que nos interesan a la mayoría de los que hacemos montaña o senderismo prácticamente pues sin una gran ocupación. Realmente es una gozada. Una de las flores que nos encontramos por el camino. Y bueno, como este era un recorrido relativamente corto, hicimos un recorrido por el sendero del Biel del Pan, que da teóricamente vistas a la Marmolada. Vimos el lago de Fedaya, que está al fondo o debajo del glaciar de la Marmolada, y regresamos porque se nos cayó el cielo encima. Empezó a llover de una manera terrible, los que estaban antes ya habían llegado al coche prácticamente, y los cuantos que íbamos un poco por detrás, pues nos refugiamos en una capilla, digamos que nos acogimos a sagrado, y nos salvamos realmente de pillarnos una calada espectacular, porque allí cuando llueve, llueve bien. Y lo curioso, además, nosotros en esta segunda excursión tuvimos una suerte regular con el tiempo, porque hizo bastante regular, es que casi todos los días por la mañana hay un periodo de buen tiempo. Conviene madrugar y aprovechar la mañana, porque después de las 3 de la tarde llueve. ¿Sí o sí? Llueve. Bueno, llueve, quiere decir que hay una gran posibilidad de que llueva. Aquí bajamos después a ver un pueblo, uno de los pueblos importantes y turísticos de Dolomitas es Canacei. En Canacei es uno de los valles que decía Carlos Tomás que Reinhold Messner, o sea, que se hablaba alemán allí. Efectivamente, es que Canacei y estos valles donde están el Sasolungo y el Catinacho, está el Sella y el norte de la Marmolada, realmente pertenecían al Imperio Austrohúngaro y pertenecieron a Austria durante muchísimos años, durante 400 años antes de pasar a ser de Italia. Ya veremos en qué circunstancias. Son pueblos muy limpios, con un carácter totalmente diferente del sur de Dolomitas o de cualquier otro de Italia. Pueblos con un carácter, si queréis, un poquito germánico, muy ordenados, muy limpios y con una arquitectura pues muy particular, con colores, con estucos pintados, con muchísimas flores en las ventanas. Bueno, aquí una aguileña para cambiar de ambiente y llegamos a otro de los macizos. Este es el Catinacho. El Catinacho, los alemanes, quiero decir, los que hablan alemán, los italianos que hablan alemán, los llaman Rosengarten. Perdonad los que habláis alemán, y, en fin, diréis este que dice. Rosengarten, en principio, lo que quiere decir es jardín de rosas. ¿Por qué se llama jardín de rosas? La dolomía, o la roca dolomítica, bueno, tiene una característica, y es que refleja, o bueno, tiene un efecto óptico, no sé si refracción, reflexión o cuál, según el cual, cuando la luz entra tangencialmente, cambia de color, se pone rojizo, se pone anaranjado, rosa, rojizo e incluso violeta. Entonces esto ocurre en los periodos de crepúsculo, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. ¿Por qué ocurre esto? Pues según la ciencia, por los cristales que reflejan la luz. Según la cultura ladina, los ladinos no tienen nada que ver con los judíos expulsados en el siglo
XV de España, etcétera. Hay una cultura ladina que tiene una lengua ladina, que es retrorromance, de las 3 lenguas muy antiguas, con más de 2000 años de antigüedad, que existen aquí en Dolomitas, y que se habla actualmente por unas 40.000 personas en estos valles. Entonces, esta lengua ladina mantiene unas tradiciones y mantiene una cultura que incluye fantasías y que incluye cuentos que han pasado de generación a generación. Uno de ellos nos habla del reino del rey Laurino. Hay muchas variaciones sobre la historia, voy a contar la corta para no enrollarme. El rey Laurino tenía una hija, una princesa, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, lo tengo apuntado por ahí, pero bueno. Bueno, pues el caso es que un príncipe o un noble de un reino vecino, pues se enamoró de la princesa, bueno, se encaprichó de ella, y bueno, pues quería que Laurino le diera su mano, pero él no quería, porque quería algo mejor para su hija. Entonces, bueno, pues la princesa cuidaba un jardín de rosas, el más hermoso que había en los alrededores, y estaba protegido por un hilo mágico, un hilo de oro que no permitía entrar a los ejércitos. Con engaños, el pretendiente consiguió entrar en el reino y secuestrar a la hija y llevársela al reino, a otro reino. El rey Laurino no tenía ejército y no podía contraatacar, por lo tanto lo único que hizo fue desesperarse y lanzar una maldición. Las rosas de su jardín se convertirían en piedras y nadie, ni por la mañana ni por la noche, podría verlas nunca más. Pero cuidado, porque se olvidó de la madrugada y de la tarde. Por ese motivo, ahora, en la madrugada y en la última hora de la tarde, en los periodos de crepúsculo, las montañas de Dolomitas se ponen de color rosa. Es curioso porque son montañas pálidas. La caliza y la dolomía son prácticamente blancas con la luz del sol, pero en los periodos en los que la luz entra tangencialmente, cambian de color y se tiñen. No ocurre siempre, solamente cuando el cielo está despejado y cuando, particularmente en los periodos de verano, cuando la humedad es escasa. Pero es algo que ocurre. Bueno, en este macizo nos dividimos en 2 partes. Unos fueron a los picos de Bajolet, que se llaman, y otros íbamos con la intención de hacer una vía ferrata, la ferrata Sanner, pero el camino por el que íbamos a ir había sufrido un desprendimiento y tuvimos que hacer un rodeo. Este es el refugio en Roda de no sé qué, y bueno, pues es uno de los lugares alucinantes. Fuimos rodeando todo el macizo, nos dimos una paliza soberana, pero realmente fue una excursión extraordinariamente bonita. Por supuesto, a la hora correspondiente nos cayó la tormenta y afortunadamente estábamos cerca de uno de los refugios, de los buenísimos refugios, concretamente el de Coronele, se llamaba Roda de la Coronele o algo así, y bueno, pues nos pudimos refugiar allí. Las chicas también se refugiaron en el refugio de Bajolet, con lo cual el agua no nos pilló aquel día. Aquí tomamos en lugar de coger la ferrata Sanner, puesto que ya se nos había hecho tarde a cuenta de la tormenta, pues decidimos atravesar el macizo y vemos ya los primeros restos de la Primera Guerra Mundial. Estas maderas que se ven o que se intuyen por aquí no están puestas para los turistas, están puestas para que los soldados pudieran pasar y pudieran llevar suministros, armas y lo que fuera preciso a las posiciones de disparo, porque realmente las montañas de Dolomitas, los macizos de Dolomitas, fueron un frente de batalla durante toda la Segunda Guerra Mundial. Por aquí pasamos por uno de ellos. Bueno, otro macizo. Vamos a ir a este otro, a la Pala de San Martino. Aquí vamos a quedarnos en un refugio. Entonces, bueno, pues subimos en un teleférico que gana una altura brutal, tiene 2 tramos y gana una altura tremenda, lo cual está muy bien porque nos ahorramos un montón de metros de subida, y está muy mal porque no disfrutamos de los bosques y de las praderas que tienen todos los macizos de Dolomitas. Nos encontramos con una zona bastante desolada, con la Piaz, con caliza, una zona con mucha erosión, pues eso, de fenómenos meteorológicos. Y bueno, pues vamos a ir hasta la cima Fradusta. Poco a poco las nubes se van metiendo también, y bueno, cuando llegamos cambiamos de vertiente, bueno, pues los cortados ya se van pues oscureciendo y bueno, escondiéndose entre las nubes, de manera que prácticamente los abismos dejan de ser visibles. En la cima de Fradusta vemos el glaciar de Fradusta, un glaciar de ladera, como veis aquí, que está, por lo que dicen, perdiendo. Yo es la primera vez que fui en esta ocasión, entonces no sé, no lo puedo asegurar, pero dicen que ha perdido una cantidad tremenda de masa de hielo, como parece ser que está ocurriendo absolutamente en todos, y sabemos de sobra que está ocurriendo en Alpes y en cualquier otro lugar.
Bueno, aquí empezamos a bajar, prácticamente ya los abismos ya eran invisibles, y eso que eran enormes, eran gigantescos, y empieza a llover. Lo que de momento en la subida eran marcas de erosión y huecos y tal, se convierten en lagunas y en riachuelos que tenemos que atravesar con una cierta preocupación, digamos. La verdad que nos cae también el cielo encima, nos mojamos, bueno, absolutamente todo. Y llegamos hasta el refugio. Bueno, en el refugio pues está preparado para realmente para ese tipo de clima, y tiene una habitación con un calefactor y ventilador en el cual se deja toda la ropa y en un par de horas la tenemos seca para volver a ponérnosla. La verdad que soy el refugio de Pala de San Martino, ¿cómo se llama? Roseta, creo. El refugio Roseta es muy bueno, cenamos fantásticamente bien. El desayuno no tuvo nada que ver con la cena, pero bueno. Bueno, esto es el día siguiente. Al día siguiente vamos a bajar por el Paso di Val. Vamos a bajar por este camino. Este camino termina en una pared vertical que tenemos que atravesar por un sentiero atrezato, un camino asegurado. Ahora os explicaré. De camino para allá, bueno, pues donde José ve orogenias alpinas y no sé qué, yo veo un dragón que está aquí tumbado y que proyecta la sombra de las montañas. A la cabeza del dragón vamos a subir. Este es el sentiero atrezato. La diferencia entre el sendero asegurado y la vía ferrata es que el sendero, digamos, es más sencillo. Es un camino que presenta menos dificultades, pero aún así tiene una caída descomunal. Es una pared prácticamente vertical que cae desde la Pala de San Martino, desde el pico de la Pala de San Martino, y que, bueno, pues que requiere, especialmente en los casos en los que haya humedad, pues ir perfectamente asegurado, porque si no, un accidente puede ser fatal. No es de extrañar que aquí las mujeres estuvieran contentas de haberlo pasado, claro. Bueno, una vez que llegamos allí, nosotros continuamos porque vamos a subir hasta la cima, no recuerdo cómo se llama, vaya. Estamos en la Forcella Stephen, y vamos a subir por la ferrata de Val hasta el pico de Val, creo que es el pico de Val, que es ese que está ahí arriba. Bueno, esto ya sí es una vía ferrata seria. Es un camino en el que hay que ir bien asegurado y medir cada paso, porque, bueno, la ventaja de las vías ferratas realmente es que si dominas la técnica, si cumples todos los requisitos, realmente puedes subir por sitios absolutamente inaccesibles de otra manera. No tienes gran peligro, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos de ir siempre permanentemente asegurado. Bueno, el caso es que subimos y nos encontramos con una sucesión de crestas, con lugares donde vemos que hay gente, y por los que nosotros hemos pasado unos momentos antes, que nos parecen absolutamente increíbles. Yo, que voy un poquito adelantado, veo una bandada de perdices nivales en este lugar. Y bueno, pues poco a poco llegamos a lugares en los que me sugiere realmente, se me presenta la imagen de eso, de las llamaradas de piedra, de los picos, de las crestas que están alcanzando las nubes. Aquí hay una cresta que realmente es muy sencilla, parece que es imposible, sin embargo, prácticamente se puede ir caminando. Bueno, es fabulosa la vista de la Pala de San Martino desde aquí, con todos los valles inferiores, y el lugar por el que hemos pasado cuando hemos subido es difícil de creer, realmente es absolutamente sorprendente. Ahí se ve la marca del camino. Un camino muy fácil, un camino en el que se iba tranquilamente. Bueno, esta es no os digo el nombre, pues no me acuerdo, lo tengo apuntado ahí, pero vamos, es una de las plantas que son originarias de allí. Un endemismo. Bueno, otros macizos. Vamos a visitar el Pelmo y la Civeta. Esto corresponde a la excursión que hicimos anteriormente. Bueno, pues aquí rododendros y azaleas y, bueno, pues las imágenes de las cumbres rosadas. Aquí estamos siguiendo un camino que nos va a atravesar el Pelmo. Aquí hay una persona. Entonces estamos atravesando realmente junto a los grandes paredones, mientras que el resto de la excursión está rodeando el resto del macizo. Bueno, realmente hay grandes pedreras porque se produce una erosión por los fenómenos meteorológicos absolutamente extrema, y las pedreras son extraordinarias. Ahí veis un grupo de gente que está subiendo. Y aquí veis la bajada por la que bajábamos pues Isabel y yo. Esta bajada que viene por aquí, lo más que puedo deciros es
mejor no intentarla con mal tiempo, porque aunque tiene tramos asegurados, es objetivamente peligrosa, realmente. Uno de los pocos lugares en los que lo he visto. Este es un lirio anaranjado, algo así se llama, no sé deciros cuál es el nombre científico, pero es un lirio anaranjado. Y pasamos a la civeta. En la civeta, otro de los refugios alucinantes, otro nido de águilas que está rodeando el gran macizo. Es un macizo muy grande que tiene unas paredes de más de 1000 metros de altura, un lugar clásico de escalada, cuajado de vías de escalada y de vías ferratas. Aquí los calderones con un lago de fondo, y el refugio, un refugio también magnífico, solo tenía un refugio magnífico donde íbamos a pasar las 4 estaciones en el día que estuvimos allí. El único inconveniente que tenía es que para cenar nos pusieron polenta. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Bueno, al día siguiente seguimos rodeando la gran muralla de torreones y nos encontramos con un circo que prácticamente parece que no tiene salida. Esto es caliza, se ve claramente la piaz, atravesamos y llegamos nuevamente pues hasta donde teníamos el coche. Otro macizo. A ver, ¿cuál es este? Este es, bueno, no es Corona del Lago, es Nuvolao y Averau. Nuvolao, Averau y cinco torres. Bueno, de camino, pues lo típico, un lirio martagón, fabuloso. Aquí se distingue, o al menos se distingue en la fotografía que tengo en el ordenador, la enrosadira, es decir, el cambio de color que se produce a primera hora de la mañana. Bueno, os he engañado, ¿no? Esto no es Nuvolao Averau, esto es Sorapis. Este es el macizo de Sorapis. Bueno, hay un camino también que tiene puntos en los que hay que asegurarse, pero que es muy cómodo y realmente extraordinario. Y llegamos al lago de Sorapis. Hay varios lagos en Dolomitas que, por los diferentes motivos de disolución de minerales, pues tienen unos colores absolutamente increíbles. Este es uno de ellos. El color azul turquesa de las aguas es increíble. Parece mentira. Solamente es que tienes que llegar allí para verlo y creerlo realmente. Claro, no nos queda otro remedio nada más que tener una sesión de fotos, porque es que, claro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lucirnos, ¿no? Bueno, en otra excursión que hicimos en la anterior ocasión, remontamos todo el macizo, dejamos ahí el lago y atravesamos para llegar directamente, siguiendo toda esa cresta que se ve ahí arriba. Parte de la excursión llegó a un remonte que les bajó a Cortina d'Ampezzo y otros bajamos pues por donde dice este hombre. Bueno, pues no sé por dónde era, porque la verdad que el camino era absolutamente enriscado y maravilloso. Una orquídea. Y ahora sí vamos a ir a Averau, Nuvolao y Cinco Torres. Este es la vista de las Cinco Torres y al fondo están las Tofanas. En el pico Nuvolao subimos por 2 lugares diferentes. Hay un camino más sencillo y otro que sube a través de una vía ferrata. Una vía ferrata sencilla, pero que realmente, bueno, pues que requiere tener precaución. Desde aquí subimos desde lo que se llama el paso Giau. Y llegamos al refugio. Siguiendo la vía ferrata, llegamos al refugio. Es el primer refugio que se hizo en los Dolomitas. Y es un refugio precioso, un emplazamiento maravilloso y que tiene unas salchichas a la plancha que, por supuesto, os recomiendo que las probéis si vais por allí porque son, vamos, impagables. Seguimos subiendo a otra ferrata un poquito más corta para ir al pico Averau. En esta ferrata, como no todo tiene que ser maravilloso, tengo que deciros que la vez anterior la intentamos hacer y no pudimos porque había tal cantidad de gente que preferimos no esperar. Pues en este caso la verdad que pudimos subir sin ningún problema porque estábamos muy poquita gente. Esto es las Cinco Torres. Las Cinco Torres es una zona emblemática junto con las Tofanas y con otras muchas en Dolomitas, porque aquí hubo frente de guerra, hubo batallas, hubo muchas personas que murieron. De hecho, esta torre que se ve aquí caída no es por fenómenos de erosión natural, es por fenómenos de dinamita, de toneladas de dinamita colocadas en la base para volarla con toda la gente que estuviera defendiéndola en la parte superior. Así funcionaba esta gente. Bueno, hay una zona que está musealizada, que está recuperada, en la cual, bueno, pues se ven varios barracones, trincheras, posiciones de tiro, zonas que realmente pues, se utilizaron durante la guerra. Realmente es sobrecogedor pensar las condiciones que tenía esta gente. Regresamos por un bosque maravilloso, un camino que viene por allí, por aquella portilla,
y bueno, pues por aquí atravesando el bosque para volver nuevamente al punto de partida. Y ahora vamos a ir a Marmolada y a Lagassuoi. La Marmolada, bueno, ya sabéis que es el pico más alto de Dolomitas, tiene 3.300 y pico metros, y tiene un glaciar, pues todavía bastante importante. Se sube en teleférico hasta su cumbre. Nosotros lo que hicimos en este caso fue utilizar otra especie de remonte también de pinipón, que como veis, bueno, pues es esta cosa, esta cajita, en la cual hay que salir corriendo, y si tienes suerte, pues lo coges, si no tienes suerte, esperas al siguiente. Bueno, este remonte pues nos lleva hasta la base del glaciar, que bueno, pues realmente en nuestro caso lo que hicimos fue simplemente pisar un poco de nieve y bajar rodeando o alargándonos toda la montaña hasta el siguiente paso. Pero aquí vimos una cosa que me puso la carne de gallina. Pasamos junto al glaciar, en la zona en la que se había fundido la nieve, por un vertedero de hace 100 años, en el cual los soldados habían tirado las latas de comida que habían utilizado, restos de ropa, algunas botas de soldados, algunos materiales que no sabíamos lo que eran, y en una de estas latas se ve 1916. 1916. No se ve muy bien, pero lo pone ahí, 1916. No sé si es la fecha de envasado o la de caducidad. El caso es que esto ha estado cubierto por la nieve y ahora con el cambio, con el aumento de temperatura, pues ha aparecido. La verdad que te pone los pelos de punta saber que allí estaba viviendo y muriendo gente. En el glaciar de la Marmolada, los austríacos construyeron galerías que tenían más de 10 kilómetros de longitud. Galerías que tenían todas las infraestructuras que necesitaban para vivir allí durante años y años. Y de vez en cuando unos y otros construían nuevas galerías, las cargaban de toneladas de bombas y lo volaban todo por los aires. Con lo cual reventaban las montañas, reventaban los glaciares y reventaban a las personas que estaban allí. Bueno, seguimos el final. Este es Lagassuoi. El Lagassuoi es otro de los lugares también emblemáticos desde el punto de vista de lo que ocurrió allí en la guerra. La guerra, la Primera Guerra Mundial, pues, bueno, no voy a contaros la historia, sabéis que hay dos alianzas enfrentadas, y bueno, pues Italia, que primeramente formaba parte de una alianza, decide pasarse a la otra porque ve la posibilidad de recuperar o de hacerse con los terrenos de Dolomitas que hablan lengua italiana, aunque también hablen alemán. Entonces, bueno, pues digamos que acude a la subasta a ver cuál de los dos aliados le da más y al final decide colocarse con los que a la postre ganaron la guerra. Pero en Dolomitas, desde 1915 hasta 1918, hubo una guerra, como en muchas otras partes ocurrió, de trincheras en las cuales no había avances significativos. Lo único que había era centenares de miles de muertos y prisioneros. Barbaridades y gente que moría de hambre, gente que moría de frío, etc. Basta decir que en la Primera Guerra Mundial hubo 9 millones de soldados que murieron y 7 millones de civiles que se sepa que murieron durante el transcurso de la guerra. Bueno, aquí hay una zona que es interesante porque esto es el Lagassuoi y es como una laja que se ha desprendido de la montaña principal. Bueno, pues los italianos estaban ocupando la montaña principal, el Lagassuoi, y los austríacos estaban ocupando el Castelletto. Entonces estaban disparándose constantemente. Los italianos construyeron una mina de 400 metros de profundidad para volar el Castelletto, y lo consiguieron en parte. Consiguieron volar gran parte de la estructura del Castelletto con no sé cuántos cientos de soldados que había en su interior. Bueno, el caso es que aquí se puede subir, se sube en un remonte que nos deja allí, es base de excursiones también. Nosotros lo que hicimos fue un recorrido por la historia, en este caso por los restos de la guerra. Desde la cumbre del Lagassuoi hay una galería que baja en espiral, como si fuera un sacacorchos, durante 350 metros, hasta una faja horizontal que se llama la Cenghia Martini. La Cenghia Martini es, bueno, pues una que ha erosionado y que ha permitido que se construyesen aquí, pues, refugios, posiciones de artillería, almacenes, dormitorios, capillas,
comedores, todo lo que necesitaban para vivir allí, porque vivían y morían allí. Montones de gente lo hizo así. Y unos y otros se dedicaban, pues cuando no podían dispararse mediante las armas de fuego, a construir minas por un lado y por otro para reventar cuanto más pudieran. Con eso conseguían pues reventar una montaña, por ejemplo, en este caso, que tenía 250 metros de altura, un bloque desgajado de la pared, y 200 metros de longitud de un lado a otro, dejando una mina, es decir, una perforación al descubierto por el otro lado. Es increíble el esfuerzo, las barbaridades que realmente se ven allí. Se ponen los pelos de punta, de verdad, cuando se va por allí. Bueno, seguimos nuestro viaje y ahora vamos a ir a hacer uno de los recorridos estrella de Dolomitas para mí. Es la Vía Ferrata Ivano Dibona. La Vía Ferrata Ivano Dibona es un recorrido que transcurre por el Cristalo o Cristalino d'Ampezzo y bueno, pues se accede a través de una portilla, por otros se accedía, mejor dicho, por un remonte que también es, pues eso, como digo, de pin y pon, porque esto también era para dos personas y también había que cogerlo corriendo. De hecho, este refugio tan anacrónico y tan del pasado y tan peligroso, la verdad, ya no está en funcionamiento. Hace varios años que lo suprimieron y por las noticias que tengo, por lo que he leído, están construyendo otro, porque aquí todo esto son estaciones de esquí y, bueno, pues aquí hay una pista negra que es bastante popular. Bueno, el caso es que se sube y nada más empezar, hay túneles, hay una sucesión de túneles, de crestas, de puentes. Hay un puente colgante que tiene 27 metros de longitud. Esto no está inventado, sí está reconstruido, está recuperado, pero no está inventado por nadie. Son caminos de la guerra, caminos que se utilizaron durante la guerra para suministrar materiales y para llevar personas allí, pues para matarse. Tras el puente de 27 metros, escalas, pasos, bueno, pues en el vacío en el que, en fin, vale más ir sujeto con el equipo de ferratas porque, en fin, es fácil, porque como veis es un pasillo de madera, pero, en fin. Bueno, y llegamos, bueno, pues a lugares en el que se ve esto, por ejemplo, este refugio, que no sabemos qué tiene, pero es curioso porque tiene mobiliario dentro, mobiliario original, algunas camas y algunas sillas. Debía ser de oficiales porque parecía que era como un poquito lujoso. Bueno, vamos a pasar por una parte que es alucinante. Es como pasar por un sueño, porque realmente los estratos, que en algunos lugares son horizontales y en otros son inclinados, pues evidentemente dejan zonas entre los periodos de regresión, etcétera, que nos comentaba José, pues hay momentos o hay materiales que son más blandos que otros y permiten que por esos huecos transcurran la vía ferrata en este caso. Entonces, nosotros vamos a transcurrir, bueno, vamos a pasar por algunos puntos que tienen una cierta dificultad, pero luego este camino, que realmente parece imposible, es muy sencillo. Es un camino muy sencillo. Muy sencillo desde el punto de vista de que puedes ir caminando casi, pero eso sí, claro, tienes que ir asegurado por lo que pueda ocurrir, porque realmente es un lugar con cierto peligro. A mí este paso concretamente me parece formidable, me parece de sueño, absolutamente de sueño. Hay la gente bajando por el estrato. Y bueno, el camino continúa y continúa. La vía Ivano Dibona, la ferrata Ivano Dibona, es un camino attrezzato más que una ferrata porque tiene muchos puntos en los que se va caminando. Bueno, pues este camino se tarda unas 7 horas en hacer. Bueno, quiere decir, nosotros, los tres que lo hicimos, tardamos 7 horas en hacerlo. Hay quien lo hará más en menos tiempo. Y hay lugares que no están asegurados. Por ejemplo, este paso, pues hombre, tiene su cosa. La verdad, hay que ir con cuidadito, porque bueno, pues ahí pueden caer piedras y el terreno puede estar resbaladizo y la caída es para apreciarla, de verdad. Y por supuesto, más restos de la guerra. Y bueno, pues camino sujeto con maderas. Originalmente las vías ferratas y los caminos de acceso estaban hechos con cuerdas y con maderas. Obviamente ahora mismo son hierros y cables metálicos muy bien situados y muy bien mantenidos en líneas generales. Bueno, aquí también vislumbramos de alguna manera parte de la enrosadira en la parte superior del Cristalo, porque estamos en otro lugar que está muy próximo, que es los montes de Cadini, los Cadini de Misurina.
Este es un refugio que se llama la Fonda Sabio. Desde aquí, pues las vistas son preciosas y las portillas y las cuchillares y las torres que nos vamos encontrando y que vamos sorteando parece un sueño absoluto. Es ir pasando entre lugares aparentemente por zonas que están preparadas, muy bien diseñadas y muy bien señalizadas y que nos permiten pasar con cierta facilidad, porque en todos aquellos lugares donde hay riesgo hay seguros. Esta es una vista desde una de las partes superiores del camino. Y bueno, pues aquí estamos subiendo una de las portillas. Como veis, las agujas se van recortando sobre el cielo. En fin, quien quiera escalar aquí tiene material, ya lo creo. Y por supuesto, el bosque que hemos cruzado tanto al inicio como al final, como es tradicional. Después nos hemos ido a visitar un pueblo prácticamente en la frontera con Austria, es San Cándido. Este sí que es un pueblo absolutamente germánico. También muy limpio, con unas construcciones pues muy particulares, con flores en todos los balcones y con una colegiata románica que originalmente estuvo construida en el siglo VIII y que tiene un calvario románico maravilloso, absolutamente maravilloso. Aparte de que la propia estructura de la iglesia y las tumbas que hay en los alrededores del cementerio realmente merece la pena. San Cándido es un lugar que merece la pena conocer. Bueno, el siguiente punto es las tres... Está aquí en la parte de la derecha. Empezamos por el refugio Auronzo. Hay que decir que para llegar al refugio Auronzo, las Tres Cimas de Lavaredo es un sitio muy popular. Va muchísima gente. Para entrar hay una carretera de peaje. Entrar con el coche cuesta 30 euros. Y sin embargo, el aparcamiento está absolutamente plagado, a rebosar de gente. No cabe un alma. La ventaja que tiene es que hay un camino que va directamente desde el refugio Auronzo hasta el refugio Locatelli, al lado contrario, donde es la vista clásica, típica de Dolomitas. Y la gente lo que hace es que va por ese camino y regresa por el mismo camino. De cada 100 personas que van a Dolomitas, esto me lo saco yo de la manga, pero simplemente por la experiencia, 95 van por el camino principal y 5 van por el camino que lo rodea. Obviamente nosotros fuimos por el camino que lo rodea. Bueno, y aquí nos separamos, unos siguieron por otro camino elevado que tampoco está muy concurrido y algunos hicimos una vía ferrata al Monte Paterno. El Monte Paterno también aprovecha la infraestructura de guerra que dejaron construida mediante túneles, galerías, etcétera, y bueno, pues empezamos a subir por una especie de búnker, una galería o varias galerías, algunas de las cuales no se ve absolutamente nada, hay que ir con los frontales. Y bueno, pues seguimos subiendo. Esto, de hecho, es de la vez, no de esta excursión, sino de la anterior. En esta excursión anterior, la verdad que hizo un día muy malo, un día de perros, llovía, nevaba, se metía la nube, pero estábamos allí y yo tenía muchísimas ganas porque había leído sobre la ferrata del Monte Paterno, del Innerkofler, que se llama, y tenía muchísimas ganas de ir y bueno, pues la verdad que me metí. No sé si un poco consciente o inconscientemente, pero bueno, el caso es que me metí. Realmente la ferrata, en este punto, viene por aquí, bueno, ahí se vislumbra un poquito el cable, y aquí el cable está enterrado en la nieve, hay que pasar por la nieve para llegar hasta aquí y continuar. La ventaja que tuvo esto, que la hice yo solo. Estuve yo solo, sí, la subí a oscuras, pero cuando llegué a lo alto, a la cumbre, pues la suerte de los intrépidos, o como queráis llamarlo, se abrieron las nubes y me permitieron una vista de las Torres del Lavaredo, que lo siento mucho decir, pero yo me puse a llorar, no pude aguantarme. Es absolutamente emocionante, de verdad, absolutamente. Bueno, como lo es esto, el encontrar alambradas que proceden de la guerra y que están allí tapando el posible acceso a los soldados. Esto es de la excursión que hicimos en el 19. Bueno, estos son huecos ya hechos pues para infraestructuras de guerra. Y bueno, pues una vez que nosotros hemos llegado a la cumbre, continuamos por el sendero Innerkofler que rodea o que continúa por una cresta y que nos parece realmente pues muy interesante. Se ve ahí en la parte inferior. Es el que vamos a seguir después. Bueno, se ve un poco más para allá, pero bueno. Esta es la cumbre del Monte Paterno y ahí está el refugio Locatelli. Y esta es la realidad. Como José siempre dice que solo pongo fotos bonitas, pues he querido poner una fea en su honor. Parece la típica foto del Everest, la gente haciendo cola. Bueno,
realmente esto ocurrió cuando estuvimos nosotros, pero tuvimos la enorme ventaja de que fuimos antes que los demás porque estábamos alojados en el lago de Misurina, que está a 10 minutos de las tres cimas del Lavaredo, y la verdad que llegamos muy temprano y tuvimos la suerte de empezar antes que ellos. Y los grupos que había muy heterogéneos, realmente como nosotros íbamos a toda leche, pues nos dejaron pasar. Entonces, pues, la verdad, pues los evitamos y bueno, pues hicimos una excursión rápida e inolvidable, porque este camino es absolutamente sorprendente. Esas cimas que se ven ahí al fondo son las tres cimas del Lavaredo. Bueno, pasamos por puentes, algunos destruidos, otros reconstruidos, en fin. Portillas, lagos que se ven al fondo, y ahí, bueno, pues José está asomándose al abismo, pero aquí hay una continuación de la ferrata. Esta ya no la continuamos porque nos hacía perder mucha altura y habíamos quedado con el resto del grupo en el refugio de Lavaredo. Entonces regresamos nuevamente, otra vista de las torres, y este camino pues va jugando con la cresta y se va metiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, atravesándose y dando lugar a distintas posiciones de disparo que, bueno, vamos a ver. Este es el camino. En su momento esta parte tuvo un cable porque hay seguros, como podéis observar. Aquí, bueno, no estaba, pues no sé. En realidad se pasaba bien. Y bueno, pues esto parece una postal, pero en realidad era para poner un cañón. Era para disparar porque también las tres cimas del Lavaredo también están totalmente perforadas, exactamente igual que el Monte Paterno. Bueno, un paso. Y bueno, las enormes paredes popularizadas por escaladores de todas las épocas, y bueno, de todas las épocas desde el siglo XIX, y bueno, pues particularmente pues los escaladores más importantes del mundo que abren vías de una gran categoría. Nosotros estábamos alojados en el lago de Misurina, otro de los lugares absolutamente sorprendentes y maravillosos. Desde nuestra habitación veíamos el lago, incluso podíamos ir a los Cadini prácticamente andando porque estaban enfrente de casa. Estos son algunos de los mapas. No lo pongo para que os orientéis nada, simplemente para que veáis cómo son realmente lo bien preparados que están los mapas. Cada una de estas líneas es un sendero y cada una tiene un número. No se ve bien, pero cada una tiene un número. Bueno, ese número se respeta escrupulosamente en los caminos que visitamos. Cada camino, de vez en cuando, en lugar de tener un hito de piedra, tiene una señal marcada en rojo y blanco en la cual se pone el número del camino. Con lo cual realmente no es... Se puede uno perder, si pone empeño se pierde uno, pero realmente la verdad que es sencillo hacer los recorridos, es sencillo y es agradecido realmente. Es fácil porque se pueden diseñar los recorridos en casa, aparte de que tiene indicaciones de dónde están los puntos más delicados con distintas señales que ponen que están puestas ahí en el mapa. Bueno, vamos a hacer como guinda de la excursión, como final, una visita a Las Tofanas, al lado de Cortina d'Ampezzo. Estamos subiendo al refugio llamado Divona, no tiene nada que ver con la vía ferrata, es el refugio que se llama así, y vamos a subir hasta un segundo refugio por un camino realmente muy escarpado, muy bien trazado, junto a unas paredes realmente espectaculares. Bueno, claro, las mujeres estaban también muy satisfechas de estar allí en el refugio, que es el lugar en el que nos esperaron mientras nosotros hacíamos la vía Ana, en la ferrata que, digamos, iba a poner la guinda de esta excursión. Es una ferrata realmente difícil, en el sentido de que es larga, de que tiene mucha verticalidad y de que tiene algunos pasos un poquito delicados, pero nada que no se pueda hacer cualquiera que tenga una cierta experiencia en esto, porque realmente en el momento en que tú estás asegurado con 2 puntos de apoyo, fundamentalmente, con 2 puntos de seguro, pues puedes subir sin ningún tipo de problema, y hay muchas maneras de subir la ferrata, utilizando los seguros o trepando y utilizando solamente los aseguramientos pues para tener un seguro en caso de caída, en fin. Bueno, como veis, los pasajes son alucinantes. Allí abajo se ve uno de los refugios del que partimos, es el Divona. En la vertical. No habrá más de 200 metros en línea horizontal y hay ya más de 500 en vertical. Bueno, vamos ganando altura, vamos pasando por lugares preciosos y sorprendentes. Aquí, bueno, pues como veis, la vía pasa por encima de una piedra que está como, bueno, no sé si a lo mejor la volaron en su día algunos de los contendientes en la guerra. Bueno, el caso es que, bueno, pues seguimos por ahí
distintos pasos, una gran verticalidad. Aquí se nos metió la niebla también, con lo cual pues el abismo deja de verse y bueno, pues realmente la verdad que añade un interés más a estos pasajes. Un misterio, realmente. Seguimos subiendo hasta el pico de Comedes y bueno, pues allí, una vez que hemos hecho una travesía, emprendemos una bajada por otra ferrata, la ferrata de Comedes, que nos va a llevar nuevamente de regreso hasta el refugio. Y allí vamos a seguir por una vía ferrata sencilla, pero extraordinariamente bella, que son unos estratos de colores que vamos a atravesar todos juntos, bueno, pues siguiendo un recorrido muy bien marcado y muy bien protegido, pero bueno, como veis aquí los estratos forman distintos colores y realmente pues es absolutamente fabuloso. Aquí se añadió un puntito de adrenalina, porque antes de terminar la ferrata empezaron a sonar los truenos. Entonces, claro, tuvimos que terminar la ferrata con precipitación, digamos. Bueno, después de tomarnos la cervecita en el refugio final y estar tan contentos, llegamos al refugio de Misurina, al apartamento, perdón, del lago de Misurina, y aquí, bueno, pues ya se trataba de disfrutar la tarde y, bueno, pues de disfrutar de la maravilla que supone estar allí en Dolomitas. Dice José que con el tiempo Dolomitas desaparecerán. Os recomiendo que vayáis antes de los próximos 300 millones de años, porque van a desaparecer. Así que, de verdad, me parece un lugar absolutamente fantástico para disfrutarlo en todos los sentidos y para aprender un montón. Y si vais con compañeros como los que yo he ido, pues más todavía. Pero bueno, eso es un privilegio que tenemos solo algunos. Bueno, pues por mi parte, nada más. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que si quiere subir. Tienes que subir arriba, tienes que subir arriba. Subir arriba. Vale. Bueno, espero que hayáis disfrutado. La verdad que lo de pedir que eran aventureros y eran intrépidos, yo creo que se ha quedado corto. Y lo que también han demostrado que son hombres de ciencia, por todas las explicaciones y la documentación que han manejado para dominar la materia, ¿no? Ahora es vuestro turno y irán contestando las preguntas que les hagáis. No sé, a mí me queda una duda, es decir, el macizo, todos los macizos que componen las Dolomitas están en Italia o queda todavía algo en ese límite con Austria que fue en su momento el conflicto, ¿no? La gran guerra de Carlos. Dolomitas es una zona y ahí es Austria. Sí, realmente hay una pequeña parte en el Tirol, o sea, es interesante comentar algo que no lo he dicho con respecto a la guerra, y es que durante la guerra Italia realmente perdió el territorio, es decir, hubo pues una guerra muy estática de pequeñas batallas, pequeñas en el sentido de ganar el territorio, muy grandes en el sentido de las pérdidas humanas, pero al final hubo una batalla que ganaron los germanos y Imperio Austrohúngaro, y bueno, tomaron cientos de miles de prisioneros, murieron montones de personas. Y bueno, pues Italia perdió esa parte del territorio y fue recuperado por Austria. Pero casi inmediatamente después finalizó la guerra, ya había entrado Japón y Estados Unidos en guerra. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo pues una compensación de guerra y lo que le habían prometido a Italia se exigió y al final esos territorios que Italia había perdido durante la guerra los recuperó, los que habían sido durante 400 años parte del Imperio Austrohúngaro y empezaron a formar parte de ese momento de Italia. Entonces ahora mismo los valles, la mayoría de los valles de Dolomitas forman parte de Italia, hasta un río, que no recuerdo el nombre, pero detrás de ese río sigue habiendo algunos macizos que forman parte del Tirol. Y claro, tú como orense, que también has estado en el Almanzor tantos años y luego te has tenido que marchar a vivir fuera y demás. ¿Alguna anécdota de cuando ibais también en eso? ¿Habéis retomado, incluso ahora, os volvería a la memoria cuando has estado allí? Pero como tú sabes que yo tengo una penita clavada que ya se me está pasando el arroz, que hago nada más,
yo subí al Torreón con este tío. Pero es que solamente quiero subir con él, además. Vamos, si vienes tú también. Pero vamos, sí, lo cierto es que cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? O sea, antes cogíamos, íbamos, soñábamos, íbamos a todas partes, nos metíamos en los pibos de Europa de una forma un tanto inconsciente. Afortunadamente, el tiempo ha pasado, ahora tenemos medios económicos que nos permiten viajar y recorrer lugares tan maravillosos como estos, que más quisiéramos nosotros que haber tenido en aquellos tiempos el tiempo y el dinero suficiente para habernos metido en esto que es real. Pero bueno, las cosas son así, hay que disfrutar cuando vienen. Bueno, nosotros se puede decir que cuando empezamos la montaña, pues éramos más pequeños que ahora, ¿no? Ya, más atentos, ¿no? Y tal vez, pues, cuando nuestros padres nos dejaron salir a la montaña, Cuando se enteraron. cuando se enteraron también, porque intentábamos engañar, pues los medios que teníamos eran económicos cero, de ilusión tendríamos mucho, pero económicos eran bastante cero, ¿no? Entonces la manera de desplazarnos nosotros era a dedo. Es una cosa que hoy día intentar hacer una excursión a dedo por ahí, en algún sitio, es casi imposible, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos en mente muchas veces, en nuestros recuerdos. La manera de desplazarnos, pues era el autobús de línea, salíamos a una hora, llegábamos a otra, nunca sabíamos si podríamos cogerlo o no, pero nos desplazamos. En un momento más cuando teníamos algo de años y ya teníamos el canal de conducir, pues podíamos engañar a los hermanos mayores y les quitábamos el coche de vez en cuando, o a los padres. Y entonces pues era una manera que nosotros hemos ido conociendo las montañas poco a poco, de montañas podemos decir más pequeñas, a montañas un poco más grandes, y en eso nos consideramos unos montañeros, podemos decir, bastante clásicos. Hemos ido conociendo cosas pequeñas a cosas más grandes y bueno, y la suerte que hemos tenido es que estamos enteros y que todavía tenemos mucha ilusión. Bueno, y hablando un poco, ya que tengo el micro, hablar un poco de la arqueología. A mí cuando he hablado de esto de la arqueología me han tasado el tiempo, ¿no? Entonces he ido bastante rápido y posiblemente me he dejado muchas cosas en el tintero, muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que es muy interesante que para los montañeros la arqueología vaya también en la mochila. El otro día hubo una charla sobre pájaros y a mí me parece muy interesante que se hable de cosas varias, y la arqueología creo que tiene que ser una cosa, a mí me parece básica. O sea, nosotros si salimos a la montaña y nos quedamos solamente viendo la cuestión estética, lo verde, los árboles, las piedras, pues estamos perdiendo mucha información de lo que hay. Y yo creo que es casi algo que tenemos por ahí perdido, que es saber interpretar el territorio. Y la arqueología nos ha servido para interpretar mucho el territorio. Por tanto, también nosotros, un poco como clásicos, lo que nos preocupamos muchas veces es cuando vamos a los territorios, pues a lo mejor es intentarlos interpretar en el sentido más amplio de la palabra, no solamente de ver a ver si nosotros tenemos aquí un valle, si es bonito, si es feo, sino que indagamos un poco. A Javi le gusta bastante, podemos decir, las cuestiones etnográficas, a mí me gusta la cosa geológica, y de vez en cuando pues hablamos de las cosas. De todas maneras, los Dolomitas es un lugar que se puede exprimir, se puede sacar mucha información, pero no solamente los Dolomitas, que muchas veces a lo mejor ponemos como mítico ciertas cosas, y creo que tenemos aquí nosotros en nuestro territorio, en Ávila, tenemos cosas muy interesantes que ver y muchas veces están muy olvidadas. Entonces hay que intentar recuperar pues eso, lo que tenemos aquí, conocerlo, y después desde el punto de vista de la tradición montañera, pues intentar también conocer nuestro territorio para protegerlo, porque si nosotros no conocemos territorio no podemos proteger nada, y es una cosa que está como muy pendiente. Un poco al hilo de los Dolomitas, aunque vuestra explicación ha sido magnífica, pero a mí me gustaría conocer un poco qué le pareció a quienes os acompañaron, a Alicia, a Sonsoles y a María, que sabéis un poco sus experiencias, que también eran su vida, o sea, no solo vosotros, sino ellas también. Bueno, pues yo poco que añadir a lo que han dicho ellos, que para mí fue casi el inicio de otra montaña a la que yo hacía entonces, que era mucho más suave, y a partir de Dolomitas, pues nada, me he tirado a
montaña y estoy deseando salir y conocer muchos sitios, o sea que para mí ha sido un antes y un después. Yo decir, añadir lo mismo y también que fueron unas primeras terrazas, vamos, que me estrené allí y me gustó, y igual Alicia, que estamos deseando también. Bueno, fue maravilloso, la de la compañía, como ha dicho Javier, vamos, no solo la Bueno, yo simplemente decir que yo creo que lo ha presentado así, Javi, que es un sitio donde se pueden hacer cosas de cualquier nivel. Mercury, que está aquí, ha escalado, para muchos eso no será asequible. Hay paseos como en las 3 cimas de 1 hora, que las hace todo el mundo. Hay caminos de 7 horas, o sea, hay para todo. O sea, por eso que tenga oportunidad, lo que decía José antes, de 300 años o 300 millones, perdón, que vaya. Yo no tengo mucho más que añadir, que he ido 2 veces y estoy dispuesta a ir a una tercera, o sea que de verdad que es impresionante, si podéis aprovecharlo. Yo te voy a hacer otra, Javi, aprovechando mientras se va animando. ¿Visteis volar algún rapaz? Bueno, en estos casos no llevas demasiado peso, no llevas prismáticos, pero bueno, si se dejaban ver, como así se puede ver a veces en las partes altas de Pirineos, de quebrantahuesos, también ahora ya se puede ver modelos en alguna ocasión, buitres o algo. No, la verdad es que no vimos. No acompañaba mucho tampoco la meteorología. Por la mañana sí que estaba el día más o menos despejado y tal, y luego por la tarde se metían las nubes y casi todos los días llovía. Bueno, lo cierto es que no. Yo tuve la fortuna de ver la bandada de las perdices nivales, que fue fabuloso. La vi realmente cuando estábamos en la cumbre de la Punta Ana y fue una maravilla verla. Pero no recuerdo haber visto tú. ¿Te acuerdas? Hay que decir que, vamos a ver, los Dolomitas es una zona con mucha influencia humana, muy antrópica, ¿no? Y por los lugares que se va, queramos o no, los bichos tampoco abundan, ¿no? Yo creo que es, a lo mejor desde el punto de vista de la riqueza de la diversidad que pueden tener los Dolomitas, ¿no? Si lo comparamos con nuestra zona, vamos a poner, de influencia más mediterránea, yo creo que es más pobre en este sentido. O sea, aunque está declarado Patrimonio de la Humanidad, esto no quiere decir que tenga que tener de todo guay, ¿no? Sino que puede tener menos, ¿no? En cuestión de aves así grandes volando, vamos, prácticamente las viajeras se van mirando más al suelo cada año. Pero quitando a lo mejor las chovas o alguna cosa más, creo que no vimos grandes pájaros, o sea, rapaces, creo que no, ¿no? Y eso que estuvimos tiempo, ¿eh? Después también es cierto que los pisos, podemos decir las utilidades que tienen, porque al principio pues tenemos toda la zona de coníferas, de abetos, etcétera, y después ya vienen todas las pedreras, y después vienen todos los cantiles, etcétera. Pues hay zonas más propensas y menos propensas, son valles cerrados, o mejor para planear, ¿no? Buitres, ni siquiera vemos buitres, ¿eh? O sea que la bifauna yo creo que es bastante más pobre que la que podemos tener aquí. Sí que hay una cosa interesante desde el punto de vista de naturaleza que no me he dado cuenta de comentar y que fue muy llamativa en este viaje, y es que vimos al principio los caminos que hacemos por carreteras, ya viste que los recorridos son siendo cortos, se tarda bastante tiempo, entre otras cosas porque nos paramos a mirar, queremos disfrutar de la belleza de los lugares y nos paramos a mirar, pero nos llamó la atención que veíamos de vez en cuando un montón de árboles tronchados, montones de árboles tronchados caídos en el suelo. ¿Qué pensamos? En primer lugar, avalanchas de nieve, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que había árboles tronchados por todas partes y que había árboles que estaban tronchados en una dirección y que en una ladera un poquito más para allá o en el mismo valle estaban tronchados en la parte superior en una dirección diferente. ¿Qué había pasado? En el 2018 hubo una ciclogénesis explosiva, una tormenta en la cual hubo
tuvo una gran, una gran importancia en el terreno de Dolomitas y provocó que 14 millones de árboles fueran arrancados como consecuencia de esa tormenta. Hubo 30 muertos también como consecuencia de la tormenta. Fue en el 2018. Claro, nosotros cuando vimos que había árboles que estaban enormes, filas de árboles muy grandes, de coníferas, que estaban tronchadas en una dirección y otras en otra dirección, no lo entendíamos. Hasta que, bueno, pues no sé, lo leímos o lo buscamos en internet y ya nos enteramos de cuál era la causa. Realmente, claro, los fenómenos atmosféricos sabemos que cada vez son más extremos y posiblemente este sea uno de los casos. Realmente esto ocurrió en 2018 y fue un caso muy importante, produjo muchísimo daño. Hay un aspecto también curioso, ¿no? Es decir, a la hora de planificar el viaje, ¿no? Pues si alguien se anima y tiene interés, ¿os costó mucho tiempo reservar las plazas en los refugios? ¿Fue fácil? ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, fue sencillo en cuanto a los alojamientos. Los alojamos por internet. En un sitio, en primer lugar, se llama Falcade, que está próximo a la Pala de San Martino, y en otro apartamento, que era el que estaba en el lago de Misurina, para hacer los recorridos que estuvieran cerca de allí, y en tercer lugar en el refugio de la Pala de San Martino, en el refugio Roseta. Los apartamentos fueron más o menos fáciles de reservar. El refugio había que reservarlo, nos enteramos por internet que había que reservarlo con bastante antelación, había mucha demanda. Entonces lo que hicimos fue reservarlo con antelación y confirmarlo más adelante. Pagamos una reserva y luego pues ajustamos el número de plazas. O sea, no recuerdo en este momento si íbamos 7, pues a lo mejor reservamos para 10 o algo así, porque no teníamos claro. Y luego después ajustamos, porque habíamos pagado solamente una reserva, y lo ajustamos con el gerente del refugio. Sí que había que hacerlo con antelación. Y había que mandar un correo que tenía que ser en italiano o en inglés. Pero bueno, no hay ningún problema, siempre hay alguien que nos saca del atolladero. Bueno, sí, Javi parece fácil, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? O sea, hay que tener un poco las cosas claras donde vamos, para que posteriormente vayamos al sitio que queremos, al apartamento que queremos, al refugio que queremos. Para que Javi se puede decir, tiene muy bien empollado esa zona y por tanto, desde ese punto de vista, tenemos algo ganado, pero cuando una persona se pone a organizar toda esta serie de cosas, decir, yo quiero ir a este sitio, la verdad es que es complicado y siempre tenemos la duda de que si hemos alquilado un coche va a funcionar ese coche, si vamos a llegar a tal sitio. Entonces, desde este punto de vista, pues Javi se puede decir que lo tenía bastante bien estudiado, bastante bien resuelto, y se puede decir que para el resto del personal lo hemos tenido muy fácil. Pero tengo que decir que tiene su dificultad todo esto. Esto es incluso hacer un viaje aquí, podemos decir a Pirineos, pues bueno, sabemos dónde está Pirineo, pero siempre tenemos las dudas de lo que puede pasar entre medias. Por tanto, que si alguien se anima a hacer ese tipo de cosas, ir a los Dolomitas o a alguna zona de los Alpes, que hay que hacerlo todo con bastante tiempo. Un detalle sí que quería comentaros como recomendación, y es que cuando intentéis buscar un alojamiento, no lo busquéis en los clásicos sitios de turismo. Cortina de Pecho es un sitio carísimo. Allí te cobran por respirar. Es todo muy caro y sin embargo, a unos pocos kilómetros de Cortina de Pecho, nosotros nos quedamos en el primer viaje en un pueblo que se llamaba San Vito de Cadore. Se tardaron en llegar desde San Vito hasta Cortina, ¿cuánto? 10 minutos. Y realmente fue muchísimo más económico. Es decir, que si podéis elegir, busquéis alojamiento en lugares que no sean los clásicos de vacaciones. En Alegre, en Belluno, en San Martín, en Cortina del Pecho. Evitadlos, porque hay otros lugares que son muy buenos y que realmente suponen una diferencia de precio notable con respecto a los que están situados en las cabeceras. En los lugares clásicos del turismo. ¿Tenéis alguna preguntilla? ¿Hicisteis todas las... me imagino que lo llevaréis todo programado, todas las rutas? ¿Conseguisteis hacer todo lo que queréis hacer? O incluso a lo mejor estando allí hicisteis otras cosas que no tenéis pensado hacer.
Hay una... Y el tema, y luego el tema de con los refugios están muy altos, están muy bien, pero al tener, digamos, los pequeños teleféricos, esto para subir, me imagino que estará súper masificado de gente y si favorece o perjudica un poco para el tema de todo de montaña. Pues vamos a ver, los refugios tienen fácil acceso en líneas generales porque son establecimientos hoteleros prácticamente, es decir, que hay muchos refugios en los que va, como decía, gente a comer, a pasar el día allí y a comer. Desde un punto de vista de montaña dificulta un poquito porque aumenta la cantidad de gente con la que tienes que moverte, pero bueno, pues al final la gente va a los mismos sitios, o sea, van a un refugio y van siempre por el camino principal, me refiero a la mayoría de la gente, se quedan en el refugio principal, en la terraza, se quedan ahí tomando cervezas en la terraza y bajan luego nuevamente, cuando en los alrededores hay lugares maravillosos en los que prácticamente pues hay muy poquita gente, o sea que bueno, pues no sé si es perjudicial o es beneficioso, pero no sé cómo ves. Lo que sí que es cierto es que los refugios tienen una capacidad limitada. Si tú no has reservado para estar en ese refugio, no entras. Claro, pero es un poco el turismo de montaña que está ocurriendo ahora, que se está masificando mucho. Y muchos refugios en los Alpes se está cambiando el refugio por hacer un refugio más grande. Pero eso te está pasando ya en todos los refugios. Tú vas aquí a Pirineos, te está pasando también lo mismo. Vas incluso a la Laguna y los fines de semana no has reservado, pues te quedas fuera, cosas de estas. O sea, la visión que podíamos tener de la montaña, pues a lo mejor nosotros cuando éramos más pequeños, ahora, pues esa visión ha cambiado. Antes se movía poca gente, ahora se mueve mucha gente. Pensar que esto es un recurso económico muy importante y en esta zona de Italia, Dolomitas es una zona de recurso económico fundamental. Estáis viendo la montaña en verano y en invierno, en entretiempo, etcétera, etcétera. Esto es como nosotros en las playas, por lo mismo, las playas se han masificado, antes eran un pueblo de pescadores y ahora están masificados. Y todas las infraestructuras pues van creciendo. Eso en parte, ¿para qué es malo? Pues a lo mejor para nosotros que vamos como turistas no es malo, pero es a lo mejor malo como presión para un espacio que es delicado. A mí me parece que un exceso de masificación, si no se regula, si no se sabe controlar, no estoy diciendo prohibir, yo soy de los que creo que se tiene que disuadir a la gente de ir a los sitios, pero no se tiene que prohibir, ¿no? Pues ayer los Dolomitas, si nosotros hacemos un turismo muy masificado, al final va a haber zonas con un cierto impacto. Ahora bien, es patrimonio de la humanidad, se está trabajando un poco por la conservación, pero también es cierto que igual que se ponen medallas, se pueden quitar las medallas. Si no lo hacen bien, se quita esa medalla y ya está. Con respecto a lo de las excursiones programadas, hubo un par de excursiones que nos quedamos con las ganas de hacer. Una concretamente fue en el Capinacho, en los Encantes, y íbamos con la intención de hacer una vía ferrata que subía a las Torres de Valloret, subía junto a las Torres de Valloret, era la ferrata Sanner. Y bueno, por culpa primero del camino que estaba había excluido el derrumbe y estaba cortado, que nos obligó a rodearnos de la puente. En segundo lugar, por la tormenta que nos cayó, que nos obligó a refugiarnos durante mucho tiempo, pues tuvimos que renunciar a hacerlo. Claro, hay momentos en los que hay que saber renunciar a una actividad. Realmente en eso yo creo que la gente que salió a la montaña tenemos la suficiente experiencia como para saber que no siempre podemos hacer todo lo que pensamos, que hay veces que tenemos que saber renunciar y que la excursión termina cuando regresamos a casa. Entonces, pues en este caso renunciamos a la ferrata. Otro lugar que no pudimos hacer porque no sabíamos que estaba cortado el acceso, bueno, mejor dicho, sí que lo sabíamos antes de entrar, pero podríamos haber subido andando, es la vía ferrata o el camino del Salto Iván de Iguana, que para mí es un lugar absolutamente mágico, un lugar maravilloso, un sendero asegurado en el que tarda 7 horas, que pasas por infinidad de pasajes increíbles uno tras otro, pues es algo que debe intentarse hacer. Lo que pasa es que, claro, subir hasta el Iván de Iguana requería un desnivel de 750 metros y el propio pasaje del recorrido de la Iván de Iguana tiene 1500 metros de desnivel en descenso y 200 o 300 de subida. Entonces,
quedaba una marcha muy dura, porque son casi 20 kilómetros de longitud. Entonces quedaba una marcha muy dura. Y decidimos no hacerla, lo sustituimos por los Scavini de Misurina, que estaban enfrente del apartamento del lado de Misurina y que eran una auténtica pasada. Es un macizo pequeño, pero es que realmente, es como decir, aquí quieren más, a papá o mamá. Realmente, de verdad, los macizos de dolomitas, todos tienen algo de interés, todos son fabulosos, en todos hay algo que realmente hay que destacar y que disfrutar, vaya por donde vayamos. Pero bueno, concretamente a Guión de Ibona nos quedamos con ganas de verlo. Buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿en qué época del año fuisteis? Y en cada una de las excursiones, ¿cuántos días habéis estado? Porque claro, con todo lo que habéis visto, pues ya habéis hecho, supongo que un montón de días. No, lo hemos hecho muy concentrado. No perdíamos los días, ¿eh? Yo creo que también el tiempo nos acompañó y todo decir que cada excursión que hacíamos era un día. Entonces, el tiempo que perdíamos a lo mejor era cuando nos íbamos de un apartamento a otro apartamento, pues el viaje que llevábamos, pero incluso en el día que hicimos el recorrido más largo, que fue desde la Paz de San Martín hasta Misurina, que eran casi 3 horas de viaje, hicimos la subida a la Forcada Espeteña y al Pico de Barro. O sea, que realmente hicimos una actividad fuerte ese mismo día también. En esta excursión estuvimos, yo creo que fueron 11 días, me parece, ¿no? Fue en agosto, fue del 22 de agosto en adelante, me parece que fue. Y la otra, pues no me acuerdo en qué época era, yo creo que un poco antes, ¿no? Primeros de julio, también 11 días, en primeros de julio, del 1 al 11 o así. La cuestión es que el tiempo te acompaña. Hay que decir, en montañas es fundamental. En julio, en la que hicimos en julio, nos encontramos nieve en algunos puntos. Sí, pero hubo menos lluvia. Claro, hubo menos lluvia y había algunos lugares, algunos pasos que, de hecho, recuerdo que en la excursión que hicimos por el lago de Sorapis queríamos haber subido por la Tombi de Zadoria, que es la cresta superior de la Sorapis, y no pudimos subir porque había un nevero helado que nos impedía subir. No llevábamos material de invierno. Vamos a por la última pregunta para no demorarnos. Bueno, en la parte de lo que ha preguntado Marcos, primero gracias por compartirlo con nosotros. El tiempo, y volviendo a lo que decía José, el tema de las masificaciones, si fuisteis en agosto y en julio, creo que por alguna foto que habéis puesto, vosotros tenéis la sensación de que esta zona efectivamente está masificada, pero que es fácilmente evitable, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Desde vuestro criterio, por la experiencia, como decía Javier, ¿recomendaríais ir en otra época del año o por el tema que es de precipitación y demás, hay que hacerlo en verano? A ver, Alicia, ¿cuándo vamos a ir a las Dolomitas? Vamos a ir en invierno. Vamos a ir fresca, obviamente, vamos a ir antes o después, pero vamos a ir en invierno. Entonces vamos a ir a esquiar. Y con respecto a lo otro, sí que está masificado, efectivamente. La zona, particularmente las zonas más conocidas, como es la zona de Hierba, de Navajo y Pico, es una zona que está hay muchísima gente, porque es muy fácil de acceder, entonces pues es como muy turístico. Y por supuesto las 3 cimas de Lavaredo. Las 3 cimas de Lavaredo van montones de gente. Pero lo que comentábamos, que en el momento que te sales un poquito de las vías, de los caminos más trillados, prácticamente, no es que vayas solo tampoco, durante estos periodos de tiempo, pero vas cómodo, no tienes ningún agobio. Puedes encontrar caminos fáciles, bonitos y sin tanta gente. Y eso pasa en muchos otros sitios. Una cosita, ¿hay sentido en las vías? ¿Sentido? ¿Siempre en el mismo sentido? ¿Las ferratas? No, sí, bueno, sí, las ferratas normalmente sí tiene sentido. Concretamente, hay algunas que son de subida y bajada, o sea, y hay otras que sí que tienen un sentido. Bueno, vamos a ver, el sentido fundamentalmente lo da el propio sentido común en el caso de algunas muy largas, como es la Gran Libuna, porque es descendente. Entonces, aunque hay gente que lo hace al revés, pero siempre supone a cruzarse, la mayoría de la gente lo hace en el mismo sentido. Y otros lugares muy visitados, como es el Monte Paterno, al lado de las cimas de Lavaredo, hay una vía ferrata de subida y otra de bajada, de manera que no haya posibilidad
Normalmente en las vías ferratas siempre suele haber algo de bajada más fácil. Ahora, una vía ferrata, si te mueves muy bien, la puedes bajar. O sea, eso ya depende de la capacidad de cada uno. Pero las ferratas se pueden bajar también, ¿eh? Bueno, pues agradeceros vuestra presencia. Recordaros que el próximo día 8, el próximo viernes, vamos a tener aquí a un socio que vive en Melilla, un socio del Grupo Almanzor, que nos va a hablar del Atlas. El Atlas lo tiene como el que sale a Gredos y además a él le encanta siempre volver aquí con su familia todos los veranos a Gredos. Y para terminar y agradecerles la charla, pues un pequeño detalle que le va a hacer entrega a Pichi porque el presidente no ha podido estar y agradeceros la charla. Muchas gracias.